Vamos a cambiar de tema. Vamos a ir a los 100 días de Javier Milei. En parte, los 100 días incluyen esto que estábamos viendo, ¿no? En Winca Renancó, la eliminación de los subsidios que está impactando fuerte en el poder adquisitivo de la gente y en el funcionamiento de la economía. Queremos analizar con Carlos Ichar, consultor político, politólogo, cómo ve estos 100 días de Javier Milei. ¿Qué tal, Carlos? Buen mediodía. Hola, Marco, un gusto. Bueno, en estos 100 días han pasado muchas cosas, ha pasado de todo, ¿verdad? Y me parece que mejor para llegar a una evaluación es tomar un trabajo realmente muy interesante que ha hecho una consultora colega, Explana, en donde nos da datos bien concretos y objetivos sobre cómo está percibiendo la gente la performance del presidente Milei. Al respecto le puedo decir que todavía goza de buena salud, porque más de la mitad de los argentinos tienen una visión positiva de su gestión, y especialmente en Córdoba y en Mendoza, en donde esa percepción positiva de la gestión de Milei llega en el caso de Córdoba cerca del 68% y Mendoza el 63%. Y usted dirá, pero bueno, como usted decía, estaba hablando de los aumentos, ¿eso no impacta quizás en las economías familiares? Claro que sí, está esa percepción también de que se ha degradado el poder adquisitivo y la posición social y económica de cada familia, pero transmiten esas culpas, esas razones, especialmente los gobiernos anteriores, al de Fernández, al de Macri y al de Cristina Kirchner, haciendo en consecuencia que el nivel de tolerancia de Milei, como habíamos hablado en la anterior entrevista, todavía estuviera vigente, todavía siendo positivo. Así que esa es la primera percepción que podemos estar tomando de este estudio que ha hecho esta consultora. Carlos, hay una adjudicación de culpas a los gobiernos anteriores. Parece ser, lo marcan los números, que la luna de miel o el periodo de tolerancia hacia Milei se extendió más allá de lo que muchos esperaban. ¿Se debe en algo al propio gobierno de Milei? ¿Ha construido alguna expectativa? Bueno, en realidad Milei lo que está tratando de construir es un mito de su política libertaria con diferentes tipos de características. Usted fíjese cómo está levantando banderas de carácter especialmente político que tratan de revalidar lo que él plantea y representa. Y voy a dos elementos concretos. Una, la baja de la inflación, por supuesto con mucho costo social, pero está en ese camino y mes a mes y de forma recurrente está bajando. Como decíamos la otra vez, muy difícil llegar a un dígito, pero y después cuando llega un dígito ir bajándola, ese es un elemento. Y el otro elemento tiene que ver con la lucha contra algunos nidos de corrupción. Y fíjese cómo ha detectado a diferentes tipos de beneficiarios de planes sociales, los ha eliminado, algunos elementos que pueden ser también cuestionados en cuanto a la performance de los organismos públicos del Estado Nacional. Entonces, esos hitos son los que construyen su mito y lo que hace que todavía tenga esperanza, tenga expectativa positiva y que crean que él va a poder seguir en consecuencia un poco más. Ha elaborado otro elemento adicional, que es este pacto de mayo, entonces ha ganado un tiempo de tolerancia, ha dicho, bueno, pensemos ya a fin de mayo, el 25 de mayo en Córdoba, para refundar por lo menos las políticas estratégicas del país. Entonces ha ganado tiempo también en esa instrumentación. En consecuencia, está en una estrategia que tiene costos sociales, costos políticos, nuevos problemas, mejor dicho, problemas que existían, pero son están mucho más expuestos, por ejemplo, el narcotráfico en Rosario, que tiene que todavía que lidiar, pero está ganando de todas maneras un poco de tiempo. Carlos, en las encuestas surge claro que la gente sabe que en un aspecto central de su discurso Milei no está cumpliendo, que fue esto de decir, al ajuste lo va a pagar la casta. Las encuestas señalan que la gente sabe que lo está pagando de su bolsillo, en una situación de peor situación económica, ¿no?, de las familias. La gente dice, está bien, lo estoy pagando yo, pero estoy dispuesta a soportar aunque me haya mentido el presidente de la nación. Bueno, ¿quiénes son los que tienen esa posición especialmente? Sus votantes del balotaje. Fíjese que el 96% de aquellos que lo votaron en el balotaje, o sea, estamos hablando de votos, los votos duros de él, más los votos de Juntos por el Cambio representados por Patricia Bullrich, que no pasó la segunda vuelta, están todavía atendiendo, mejor dicho, validando, dándole esperanza y provocando, para esa expectativa favorable. De todas maneras, yendo al número de esta encuesta que decía, el 40% dice que no es lo que prometió Milei lo que está haciendo, el 20% dice
está haciendo lo que puede, fíjese que hay también un grado de tolerancia, y un cerca de un 40% hace lo que prometió. A esto, y le quiero sumar un elemento más, Marcos, tiene que ver con que al frente, y lo repito, no hay prácticamente nadie. Claro. No hay una oposición consolidada, no hay un líder opositor fuerte que pueda pagarse para contrastar lo que él está haciendo versus lo que podría ser mejor. Entonces, ese es otro elemento favorable a su gestión y a las expectativas favorables que aún genera. Claro, y tiene además una oposición que no solamente no tiene liderazgos visibles que unifiquen, sino que además tiene unos problemas de identidad enormes, ¿no? El radicalismo, por ejemplo, una parte se posiciona en contra, otra parte a favor, como que las fuerzas políticas no saben dónde ubicarse con respecto a Milei, a este fenómeno nuevo, ¿no? Tal cual. Entonces, cuando no hay representación social de parte de los partidos políticos y están solamente ellos pensando en la macro, ¿quién gana al fin y al cabo en la comunicación, en el mensaje, en la representación? El presidente. Vayamos nomás a este evento pasado inmediato que es la no validación del DNU en la Cámara de Senadores. Ahí políticamente termina ganando Milei y fíjese que ahora no puede ser tratado diputado porque no le están dando los números al partido kirchnerista. En consecuencia, queda claro de que esa, es más, la posición de Lustó contra, mucho de lo que representa el radicalismo, termina siendo todos elementos que se unen y dan esa falla representativa que estamos hablando. Entonces, no hay una posición ni estructural ni de líder personal que esté enfrente tratando de competir. Seguramente, como dicen todos, es cuestión de tiempos. A ver cuán bien o cuán mal le puede seguir yendo al presidente Milei. Entonces, esta cuestión de validar tiempos, de ganarlos y consecuentemente de ir mostrando resultados, es el gran desafío que tiene en estos próximos meses el presidente. Carlos, y esto es semana a semana y día a día, ¿no? Porque va pasando muchas cosas. Carlos, ¿y cómo le fue a los gobernadores que se enfrentaron con Milei? Entre ellos Yarlora, ¿no? Que tuvo episodios de confrontación directa a nivel público. Bueno, ahí justamente creo que la lectura más fácil es ver cómo se están comportando ahora en adelante, cómo se han comportado especialmente con los votos de sus respectivos legisladores. Fíjese que Yarlora le tocó acomodar un poco el cuerpo, bajó el nivel de confrontación, por supuesto sosteniendo parte conceptual de su mensaje, que la defensa de los intereses de Córdoba, pero de todas maneras, ahora en este proceso de nueva negociación de la mega ley, de la ley ómnibus, la nueva ley ómnibus, vamos a ver hasta dónde llega esta situación, esta posibilidad de acuerdo que tienen los gobernadores o hasta dónde se paren enfrente. Pero sí han tenido ellos y van a seguir teniendo un rol protagónico. Veremos la posición, como decía recién, el tiempo que va a determinar el éxito o no de las decisiones que toma especialmente en política económica y monetaria el presidente Milei es lo que va a ir cambiando las posiciones de los gobernadores. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. A ustedes, atento, que sigue muy bien. Muy bien. Carlos Sillar, consultor político, hablando de las encuestas que están marcando el pulso de lo que la gente siente, piensa con respecto al gobierno de Javier Milei. En muchos casos sorprendente todavía el nivel de apoyo por lo que decíamos, ¿no? Porque el ajuste está siendo muy fuerte. Hay economistas, incluso conservadores como Daniel Artana, que dicen el gobierno se pasó de rosca con el ajuste y le está haciendo pagar a la gente una pérdida de poder adquisitivo mayor a lo que hubiera sido necesaria, pero aún así conserva índices de aprobación que a muchos sorprenden porque se esperaba que con este nivel de ajuste a esta altura de la circunstancia, habiendo pasado 100 días de gobierno, Milei hubiera tenido un nivel de apoyo mucho menor. Sin embargo, están resistiendo, nos decía Sillar, porque hay una construcción de un cierto mito discursivo que le está dando resultados en el sentido de adjudicar lo que está ocurriendo más que nada a los gobiernos anteriores, y eso le está rindiendo a Milei en términos discursivos, en términos de construcción de poder, pero también le está rindiendo el hecho de que la oposición está absolutamente desorientada, no tiene liderazgos, los liderazgos son efímeros y muy puntuales, y por lo tanto no hay capacidad de construcción de un liderazgo que le dispute poder en serio al presidente de la nación.